Les pido, compañeras y compañeros, que me tengan paciencia con estos temas jurídicos que pueden ser aburridos, pero que importan. La semana pasada les contaba cómo Niklas Luhmann complementaba la teoría kelseniana de validación de normas jurídicas, recordándonos que el sistema complejo, que es la sociedad humana, tiene adentro de ella misma, por decirlo de un modo sencillito, subsistemas interconectados. El subsistema político se organiza a partir de la lucha permanente de grupos oprimidos o marginados que desean ser incluidos en la estructura de poder. El mejor modo de explicar por qué ese impulso es permanente es la hipótesis muy viejita de la lucha de clases propuesta por Karl Marx y Friedrich Engels, otro par de alemanes, en el manifiesto del Partido Comunista allá por 1848. Voy a citar sus primeros dos párrafitos. Toda la historia de la sociedad humana hasta la actualidad es una historia de lucha de clases. Libres y esclavos, patricios y plebeyos, varones y siervos de la gleba, maestros y oficiales, en una palabra, opresores y oprimidos, frente a frente siempre, empeñados en una lucha ininterrumpida, velada unas veces, otras veces franca y abierta, en una lucha que conduce en cada etapa a la transformación revolucionaria de todo régimen social o al exterminio de ambas clases beligerantes. Hasta ahí este segundo par de alemanes. Un par de alemanes incendiarios, ¿verdad? Bueno, son todo lo contrario que el primero que habíamos platicado y del que hablamos la semana pasada, Hans Kelsen y Niklas Luhmann. Lo interesante es que si modificamos un poquito el mecanismo de transformación propuesto por Marx Engels en el año 1848, vamos a encontrar que su idea esencial sigue funcionando en combinación con Luhmann e incluso con Kelsen. A donde Marx y Engels suponen que hay una dicotomía trágica entre la transformación revolucionaria y el exterminio de ambas clases beligerantes, Luhmann señala que el subsistema político en las sociedades noratlánticas, europea, norteamericana, oceánica, Australia y Nueva Zelanda, desarrollaron un mecanismo de negociación para la inclusión constitucional de los marginados. Lo hicieron para evitar el holocausto revolucionario, por supuesto, no porque tuvieran buenos sentimientos de bondad o de caridad cristiana. Entre los primeros que experimentaron ese mecanismo de inclusión estuvieron los sindicatos obreros socialdemócratas alemanes, que leían mucho a Marx y a Engels, por cierto. Su partido entró muy pronto al Parlamento del Imperio Alemán, y el primer canciller de ese imperio, Otto von Bismarck, un político ultraconservador, nada progresista, fundó el primer mecanismo de seguro social moderno. Así se va incluyendo. Más moderados aún fueron los ingleses. Allá por 1900, un historiador Whig llamado George Macaulay Trevelyan comentaba irónico en uno de sus libritos que en sus tiempos todo el mundo tenía que ser un poquito socialista. En sus tiempos ya nadie se acordaba que los Whigs eran los herederos de los cromwellianos y de los levelers radicales de la Revolución Inglesa en los 1640. Pero él sí se acordaba. 20 años más tarde, allá por 1920, su hermano mayor, Charles Trevelyan, quien luego va a ser el heredero de la baronía familiar de Nettlecombe, fue uno de los parlamentarios del Partido Liberal que se pasaron a izquierdas para fundar el Partido Laborista. Y cuando le tocó ser parte del gobierno, ese Charles Trevelyan entregó la casa señorial de la familia, Wallington House, al Fondo Nacional para que todas las posesiones de la baronía de Nettlecombe fueran patrimonio del pueblo británico. Pero eso era nada más un acto simbólico. Lo importante fue la creación de un Servicio Nacional de Salud que cuidase a todas y a todos los ciudadanos desde la cuna hasta la tumba. Y eso lo van a hacer los laboristas británicos luego de la victoria sobre los nazifascistas de 1945. El mecanismo de inclusión no siempre evita el holocausto revolucionario. Atención. El imperio ruso no se autorreformó y en Latinoamérica las oligarquías criollas se resistieron con tesón y por demasiado tiempo a cualquier reforma. En esos casos, la fórmula de nuestra primera pareja de alemanes de hoy, Marx y Engels, se aplicó a la letra en las revoluciones rusas de 1905 y 1917, y finalmente en el Octubre Rojo. En nuestra América,
las revoluciones violentas siguieron siendo la regla para hacer transformaciones serias. México, 1910-1914, ya hablamos de eso. Cuba, en 1958 y 59. Nicaragua, de 1970 a 1979. Y del mismo modo, atención, actuaron los contrarrevolucionarios, los que no querían incluir a nadie más. Ahí está el horror dictatorial de todo el Cono Sur. Lo interesante es que, bajo el neoliberalismo, las élites criollas de nuestra América finalmente aceptaron que había que crear un sistema de inclusión de los marginales, aunque fuera solo de dientes para afuera. Y eso fue uno de los pasos adelante que derivó en el nuevo constitucionalismo latinoamericano desde la década de los 1990. Ahora, nuestro segundo equipo de alemanes, Kelsen y Luhmann, proponen juntos un mecanismo constitucional serio que provea con todo cuidado cómo debe reformarse la Constitución. Muchas de las nuevas constituciones sudamericanas, incluso la que escribió el dictador Pinochet para Chile, previenen mecanismos duros de participación democrática de todas y todos, en los cuales todas las clases sociales intervienen. Por supuesto, estos mecanismos están en la Carta Magna, pero eso no asegura nada. En Chile tuvo que ocurrir un estallido social entre 2019 y 2020 para que la clase política activase el mecanismo de reforma constitucional. Y pese a eso, no fue suficiente. El estallido, que es una irrupción plebeya de izquierdas, de la que ya hablaremos después, gana una convención constitucional en el año 2021, pero la propuesta de nueva Carta Magna que redacta esa convención, esa constituyente, fue rechazada en el referéndum final. Y luego, en 2023, las derechas chilenas trataron otro proceso constituyente e igual fracasaron en el referéndum de ratificación. Como sea, el mare magnum de protestas de 2019-20 en contra del neoliberalismo, en esa, su primera cuna, que fue Chile, fue procesado, pese al problema, pese al enojo, con calma constitucional. Hans Kelsen estaría contento con eso. Muchos años antes que Luhmann escribiese acerca de la relación entre el subsistema político y el jurídico, cuando a Kelsen le preguntaban acerca de qué era lo que valida la Constitución que está en la punta de su pirámide normativa, el abogado constitucionalista austriaco nos explicaba que existía sobre la Carta Magna, o sea, arriba de la pirámide, una norma hipotética fundamental, que no estaba necesariamente escrita, pero que establecía cuál era el modo socialmente aceptable de cambiar la Constitución. Esa respuesta no le gustó nada a los más duros positivistas jurídicos, porque la solución de Kelsen al problema que valida la Constitución dejaba entrar, a través de una idea socialmente aceptable, valores no jurídicos y no positivos. Era una contradicción. En el caso que acabo de resumir para ustedes, Kelsen probablemente habría dicho que cualquier nueva constitución para Chile no solo debe cumplir con el procedimiento de reforma que dice la Carta Magna y que está previsto por escrito, sino que aparte debe convencer socialmente a una mayoría del electorado en el referéndum final. Y detrás de eso hay un valor no jurídico. Ese valor es extraño. Todas las personas tienen derecho igual a organizarse alrededor de ideologías sociales y políticas, de izquierdas y derechas. Y nadie tiene derecho a imponerle a los demás su propia ideología. Usando ese derecho, la derecha social chilena paró el primer proceso constituyente, que proponía una nueva constitución muy progresista. Y luego la izquierda paró, también socialmente, el segundo intento, una constitución más conservadora. Y aquella hermana república, allá en Sudamérica, por tanto, sigue funcionando en relativa paz, pero su constitución sigue siendo la del sangriento dictador. Extrañas cosas, ¿no?